No hay trampa más peligrosa que la que tú mismo te atrapas. Odín Dupeirón. 25 de abril de 1984. Partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la UEFA entre el Anderlecht y el Nottingham Forest. En el partido de ida los ingleses ganan 2-0, así que a los belgas les toca remontar. Marcan un gol de penalti discutible. Y reciben otro que daría la clasificación al Nottingham Forest, pero es anulado por falta. Las imágenes del partido son borrosas. No parece penalti, no parece falta. El Anderlecht gana 3-0 y pasa a la final. Pero esa eliminatoria es una mancha en la historia del fútbol europeo. Es de los pocos partidos en los que la UEFA reconoce que el árbitro está comprado. Y el árbitro no es otro que el español José Emilio Guruceta Muro. La verdad sale a la luz más de 10 años después de esa semifinal europea. El presidente del Anderlecht lo confiesa el 4 de agosto de 1997. El dirigente belga, que se llama Constant van den Stock, paga 1 millón de francos belgas, unos 25.000 euros, a un intermediario para que soborne al árbitro español. Este intermediario, llamado Jan Elst, graba las conversaciones con el presidente y después lo intenta chantajear durante años bajo la amenaza de hacerlo público. Ante el chantaje continuo, el dirigente del Anderlecht decide finalmente confesar. La presencia de un intermediario es importante en este caso. A veces los intermediarios, que saben moverse por las cloacas del fútbol, utilizan el siguiente método. Hablan con un presidente de un club y le aseguran que tienen la posibilidad de comprar al árbitro. El presidente, engañado y desesperado, paga. El intermediario no hace nada. No tiene contacto alguno con el árbitro. Si tras el encuentro el resultado no es el esperado, el intermediario devuelve el dinero y asegura que el árbitro no se dejó comprar. Si por el contrario el equipo pagador consigue su objetivo, el intermediario se queda con todo el dinero asegurando que fue gracias a su actuación. El intermediario gana, el partido está comprado, pero el árbitro no se ha enterado. En este caso concreto no sabemos judicialmente qué ocurrió, porque Guruceta Muro falleció en accidente de tráfico 3 años después de aquel partido y 10 años antes de la confesión del presidente. El Anderlecht, eso sí, fue condenado por el intento de soborno a 1 año sin jugar competición europea y su presidente fue inhabilitado de por vida. El equipo arbitral español no fue llamado a declarar durante la investigación. En aquel partido comprado, según la propia UEFA, Guruceta Muro estuvo asistido en las bandas por Felipe Crespo Aurre y por José María Enríquez Negreira. Expediente Negreira, un reportaje de Pablo Juan Arena. Soy Pablo Juan Arena, gracias por escuchar. Ya te adelanto que en este episodio tienes que estar muy atento. Vamos a contar cómo se descubre todo el entramado empresarial, los movimientos de dinero y los presuntos delitos que salpican al FC Barcelona, a sus directivos y al mismo Enríquez Negreira. Hay mucho lenguaje jurídico que hemos intentado simplificar sin dejar de ser rigurosos. Así que vamos allá. Estamos en 2023 y el caso Negreira acaba de estallar. Noticia que adelanta a esta hora la cadena SER. La Fiscalía investiga a la sociedad de un ex vicepresidente de los árbitros. Cada día aparecen nuevos detalles en la prensa, algunos importantes y otros intrascendentes. Hay mucho ruido y muchas sospechas. El escándalo es que está probado que el Barça le pagó 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Da igual que esto salga el día de Nochebuena o el día de la Virgen de Begoña. Lo importante es el hecho que se está denunciando y que se está probando. Lo que es seguro es que el martes 14 de marzo de 2023
el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona acepta a trámite una querella, la de un árbitro, y una denuncia, la de la Fiscalía de Barcelona, que ponen en el punto de mira a varios presidentes y directivos del Barça y al exárbitro y exdirigente arbitral Enríquez Negreira. Prácticamente a la vez que Laporta aterrizaba se conocía que la justicia ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el Barça y que la unifica con la de Estrada Fernández. Ese árbitro, el que presenta la querella, es el catalán Xavier Estrada Fernández, que se basa única y exclusivamente en lo publicado en los medios de comunicación. Por otro lado, llega la denuncia de la Fiscalía de Barcelona, que es quien lleva investigando el asunto desde hace muchos meses y quien realmente presenta las pruebas de indicio de delitos. Su investigación todavía no ha terminado, pero al presentar la querella Estrada Fernández, tienen que llevarla ya ante la jueza Silvia López Mejía. Ese día, el 14 de marzo de 2023, es en el que comienza la instrucción, la investigación propiamente dicha pensando en el juicio. Es el día cero del caso Negreira. ¿Pero qué ocurre para llegar a este punto? Pues todo empieza por dinero. Nos vamos a julio de 2019. Antes de la pandemia del coronavirus. Casi 4 años antes de que estalle todo, la agencia tributaria realiza una inspección al Fútbol Club Barcelona y a los funcionarios de la Hacienda española les llaman la atención unas facturas por las que el Barcelona, quizá apurado por el fair play financiero, quiere desgravar casi 2 millones de euros. Esas facturas, al parecer por vídeos e informes arbitrales, van a nombre de 2 sociedades que se llaman Dasnil 95 y Nilsad. Y detrás de ellas aparece el nombre de José María Enríquez Negreira, exárbitro y exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La primera alarma salta en la agencia tributaria y empiezan a tirar del hilo. Aparecen facturas a esa empresa desde el año 2001. Para ayudarme a explicarte algunos detalles de todo este proceso, voy a apoyarme en periodistas que están estudiando el caso día a día, como Luis Fernando Rojo, delegado de Marca en Barcelona. Por la documentación que hay, está confirmado que los pagos comienzan en 2001, bajo la presidencia de Joan Gaspar. Ahí surgen los primeros, o ahí aparecen los primeros pagos a las sociedades de Enríquez Negreira, Nasdil, y son los primeros que están documentados. Pero se dice que la colaboración de Negreira con el Barcelona empezó antes, empezó con José Luis Núñez, pero de eso no hay documentación, o si la hay, no ha aparecido. Lo que se sabe es que empezó en 2001, hubo unos años en los que no se le pagó, los primeros de Laporta, y desde 2005 se siguió pagando hasta 2018, que es cuando se producen los últimos pagos. En ese momento se realizan las primeras declaraciones. Y ojo que son importantes. El caso todavía no ha llegado a la Fiscalía. Alguien puede pensar que se va a quedar en nada. Y podemos decir que las 2 partes sospechosas todavía tienen la guardia baja. Y se nota. El Barcelona asegura que no hay documentos que atestiguen el intercambio de información, que es un acuerdo secreto y que eran en su mayoría informes verbales. La agencia tributaria no se lo cree. El precio para lo que en teoría describe el Barça es desorbitado. Es un indicio de delito, lo que judicialmente se llamará en la denuncia delitos continuados de administración desleal y falsedad en documento mercantil. Por su parte, José María Enríquez Negreira también declara ante la agencia tributaria, y será la única declaración por el momento. También quizá con la guardia baja y ante la insistencia de Hacienda, que no se cree el precio de las facturas, pronuncia una frase que va a ser fundamental en todo el proceso. El Barça pagaba para asegurarse la neutralidad en los arbitrajes. Sí, realmente es una frase, diríamos, que pone encima de la mesa la posibilidad de una compra de árbitros. Es verdad que esta frase la dice Enríquez Negreira en unas declaraciones a Hacienda cuando la agencia tributaria empieza a investigar supuestas irregularidades en las empresas del ex colegiado y en su facturación al Barcelona. Negreira lo explica de esta manera, pero claro, también se puede considerar como un eufemismo cuando igual lo que se está diciendo es que no es solo asegurarse la neutralidad, ¿no?, sino que se le favorezca. Pero está dicho de esta manera: el Barcelona quería asegurarse de que no hubiera actuaciones arbitrales en contra suyo, y de ahí
por lo que empiezan estos pagos. Asegurarse la neutralidad. Son palabras de Enríquez Negreira. Hacienda ve indicios de algo que sobrepasa el mero delito económico y traslada en ese momento el caso a la Fiscalía de Barcelona. La agencia tributaria se hace a un lado y sigue la investigación la unidad de la Policía Judicial de la Policía Nacional. Esto se pone serio y los implicados se dan cuenta. Se llama a declarar a los presidentes Sandro Rosell, Josep María Bartomeu y Joan Laporta. Ya hemos dicho que hay facturas anteriores con otros presidentes, con Joan Gaspar y con Laporta en su primera etapa. Pero habrían pasado ya 10 años y el supuesto delito estaría prescrito. Los presidentes declaran ante la Policía Nacional y todos coinciden en lo mismo. Los pagos existieron y los informes también, muchos de ellos verbales, y por eso no hay constancia física. No aclaran por qué hay tanta diferencia entre unos pagos y otros. Son casi 7 millones de euros desde 2001 hasta 2018. Cuando la Fiscalía llama a declarar a Enríquez Negreira, este alega que sufre comienzo de Alzheimer. Así que no va a declarar más. Queda, eso sí, para el futuro, la frase que ya dijo ante la agencia tributaria: asegurarse de la neutralidad en los arbitrajes. Aquí hay indicios de delito muy grave, lo que en la denuncia se llamará delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo. Aquí recurro también al subdirector del Mundo, Esteban Urreiztieta. El delito más grave, sin lugar a dudas, es el de corrupción deportiva. De hecho, la Fiscalía ha estado meditando durante las últimas semanas si incluía o no este tipo penal, y es el que consecuencias más graves le puede acarrear a los expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, así como a sus directivos, que son hasta el momento, junto con José María Enríquez Negreira, las personas que van a estar imputadas de manera inminente en el que ya es el mayor escándalo de la historia del fútbol español. Aparece aquí la figura de Josep Contreras, histórico directivo del Barcelona, hombre de confianza de Ángel María Villar en el club y que es investigado por realizar unos hechos irregulares. A través de una empresa de su propia creación, Tresep, factura al Barça también por informes y por coaching, y luego, con parte de esa cantidad facturada, casi la mitad, encarga todos esos trabajos a otra empresa, a Soccercam, que es propiedad de Javier Enríquez, el hijo de Enríquez Negreira. De esos trabajos, de esos informes y del coaching, sí que hay constancia documental en el club. Efectivamente, hay unos años donde el Barcelona paga a las empresas de Enríquez Negreira como a las del hijo. Y sí que es cierto, por lo menos es lo que se desprende de las actuaciones que ha habido, que el trabajo, que existía realmente un trabajo del hijo de Enríquez Negreira haciendo vídeos y como parte de estos informes arbitrales. Aquí la cuestión es que además había otra sociedad que era propiedad de Josep Contreras, que era directivo del Barcelona o fue directivo del Barcelona, también miembro de la Federación Catalana de Fútbol, dicen que era el hombre de Villar aquí en Cataluña, que también facturaba por este motivo al Barcelona, y que este señor Josep Contreras se quedaba con una comisión de los trabajos que realizaba el hijo de Enríquez Negreira. Este es un tema que habrá que investigar, que hay que saber por qué, cómo se hace exactamente, porque hay muchas sociedades facturando por cosas similares. Ante la sorpresa de muchos, en la admisión a trámite de la jueza, Javier Enríquez queda fuera de los investigados. El texto lo define como un mero testaferro. La Policía Nacional, por orden de la Fiscalía, registra la casa de Contreras y, curiosamente, sí encuentra unos documentos llamados Informes Arbitrales Confidenciales y que publica el portal Libertad Digital. Pero esto es lo que publicamos ayer, la exclusiva de Libertad Digital. Decían que le habían pagado por unos informes. Pues mira por dónde hemos encontrado los informes. Sí, Libertad Digital publica en exclusiva los informes que el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros elaboró para el Barça. Unos informes que están plagados de faltas de ortografías y que en la actualización... Son documentos de 3 o 4 páginas cada uno, con los datos de los árbitros, una foto, algunas vaguedades sobre cómo arbitran y sus estadísticas. El exárbitro internacional Alfonso Pérez Burrul ironiza en Radio Marca sobre el tema. Estoy aquí, que de hecho se va a comentar sobre el Cerro,
que por su nivel de serenidad y valentía amonestará o expulsará a cuantos jugadores se lo merecieran. Y no durará en pitar penalti o falta si es que lo son. Que no me hacen falta los 430.000. Si no, lo decía, es que no puedo con ello, lo siento. Estos informes, recordemos, aparecen en el registro del domicilio de Josep Contreras, una persona que parece clave en todo este caso. Ha estado vinculado al club desde la época de Núñez y siempre ha tenido un cargo, ya sea como directivo o en la comisión social, con las presidencias de Gaspar, de Laporta y de Bartomeu. Tenía una amistad personal con Ángel María Villar, el expresidente de la federación, pero también llega a ser en 2018 vicepresidente económico de la federación de Luis Rubiales, el actual presidente. Hasta que está ya un caso de corrupción, el llamado caso Soulé, en el que también aparece su nombre ligado a unas presuntas comisiones. Josep Contreras no podrá ser investigado porque fallece el 25 de diciembre de 2022. Y aquí aparece otro elemento clave que la justicia ve como indicio de delito: los burofax. Cuando en 2018 el Barça de Bartomeu decide prescindir de los servicios de Enríquez Negreira, se lo comunica a su hijo y el padre llama a Bartomeu, como explica Manu Carreño en El Larguero de la SER. Una vez que le comunica el Barça, no Bartomeu, el Barça, el club, le comunica a Javier, el hijo de Enríquez Negreira, que suspenden el contrato con su empresa. Y suena el teléfono personal de Bartomeu y es el padre, es decir, Enríquez Negreira, el vicepresidente de los árbitros, amenazando a Bartomeu pues con todo tipo de chantajes posibles si rompen ese contrato. Bueno, esto, como veis, promete. Unas semanas más tarde, Enríquez Negreira manda varios burofaxes al Barça. En concreto hemos conocido 2 gracias a las aportaciones del diario El Mundo. En ellos no parece que se refiera a su capacidad de hacer vídeos o informes arbitrales. Habla de algo más. Los 2 burofaxes que publica El Mundo son muy importantes, son las pistolas humeantes del caso. Es decir, cuando el FC Barcelona rompe su relación con Enríquez Negreira, coincidiendo o casualidad con que deja de ser el número 2 de los árbitros, le corta los pagos y Enríquez Negreira monta en cólera, llama por teléfono a Bartomeu, le llega a amenazar verbalmente y deja por escrito 2 cartas, 2 burofaxes, en los que dice que si se le deja de pagar va a tirar de la manta y que tiene en su poder, asegura, pruebas acreditadas de las irregularidades que ha vivido de primera mano en su relación histórica con el club azulgrana, y admite que ha venido cobrando a cambio de favores y de confidencias. Esto es tan importante porque el propio protagonista reconoce que su relación con el FC Barcelona no eran asesorías arbitrales, eran favores arbitrales y confidencias que forman parte de lo que todos llamaríamos información privilegiada. En ese momento la comunicación con el Barcelona se corta, pero no del todo. 2 años después, aunque no aparece en la denuncia ni en la querella, pero será incorporado más adelante en la instrucción, según el diario El Mundo, Enríquez Negreira se dirige al Barça de la siguiente manera: os puedo ayudar con el VAR. Conmigo os habría ido mejor. Se refiere a la Liga de la Pandemia, ganada por el Real Madrid con los estadios vacíos. ¡Se acabó el partido! ¡Festejo blanco, Liga para el Real Madrid! ¡La 34! ¡La Liga de Zidane! ¡La Liga de Es una emoción tremenda, tremenda. Me alegro porque al final es muy difícil ganar la Liga Española, muy difícil. Lo llamativo de esta comunicación es que ocurre ya cuando la agencia tributaria está estudiando las facturas que desembocarán en la entrada de la Fiscalía. Con todo esto, la jueza ve indicios suficientes para aceptar la querella de Estrada y la denuncia de la Fiscalía. Y lo tiene que hacer de manera casi obligada, ya que la investigación de la Fiscalía no ha acabado, pero llega la querella de Estrada Fernández. Un movimiento que sorprende a todos los implicados. Sí, realmente sorprendió un poco el paso que dio Estrada Fernández para presentar, diríamos, de manera unilateral esa querella
por todos los acontecimientos, por todas estas actuaciones que se había iniciado la Fiscalía contra Enríquez Negreira. Él dice, y lo dice en un comunicado, que él quería actuar rápido también para evitar que algunos de los delitos prescribieran. De hecho, por ejemplo, Laporta no está investigado porque los delitos han prescrito, el tiempo iba pasando y había algunos de esos presuntos delitos que podían prescribir. De ahí la celeridad de Estrada Fernández por presentar esta querella. ¿Qué pasa? Que al presentar la querella también tenía el inconveniente de que frenaba la investigación que estaba haciendo la Fiscalía, porque por la ley, en el momento que hay una querella, la Fiscalía tiene que parar sus investigaciones y entonces ya el juzgado, a través de las partes, empezar con todas las diligencias para esclarecer el asunto. Bueno, son dos situaciones que ha provocado esta querella presentada por Estrada Fernández. Y también la presentación de esta querella obliga a que el caso se juzgue en Barcelona. Es probable que, viendo las implicaciones del asunto, podría haber saltado incluso a la Audiencia Nacional, a Madrid, pero por la querella del árbitro se queda en el juzgado de Barcelona. Como dato curioso, en mitad de todo el revuelo se hace público que Xavier Estrada Fernández deja el arbitraje y se presenta como número 5 de Esquerra Republicana de Cataluña en las listas a la alcaldía de Lleida. Y otro dato, quizá una anécdota o quizá preocupante. El fin de semana anterior a la admisión a trámite de la querella, la jueza Silvia López Mejía sufre un robo en su casa cuando está durmiendo. Según publica El Confidencial, los ladrones se llevan dinero, joyas, algún objeto de valor y se desconoce si algún documento importante. Lo dejamos registrado aquí en el expediente por si en el futuro es relevante. La jueza Silvia López Mejía, 2 días después de sufrir el robo en su casa, acepta la tramitación de la querella y de la denuncia, con varias acusaciones particulares y entre ellas, sorpresa, la del propio Enríquez Negreira. En este momento hay, diríamos, 3 acusaciones particulares. Una es la del propio Enríquez Negreira, otra es la de la Liga de Fútbol Profesional y no olvidemos que al final también Estrada Fernández se presenta como acusación popular. El juez le ha obligado porque entiende que no es un afectado directo por todos los acontecimientos. Y luego también se ha hablado de la posibilidad de que la Federación Española o el Real Madrid también se personasen. A ver, aquí lo importante de personarse es que cuando eres parte de este juicio tú tienes acceso a todo el sumario, a todas las diligencias. Sabes exactamente cómo está el tema, cómo va avanzando la investigación, qué es lo que se ha descubierto, las pruebas que se hacen, las declaraciones de los testigos. Y bueno, esto es una manera, como digo, de saber qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, el Real Madrid quiere saberlo para saber si él se ha visto perjudicado por todas estas actuaciones de Enríquez Negreira y el Barcelona. Si es así, bueno, pues tomaría sus medidas. En el caso de Enríquez Negreira, que también se ha personado en esta causa, es porque él quiere saber exactamente qué está sucediendo, es lo que decía antes, ¿no? Cómo avanza la investigación, qué se descubre, porque él, como investigado, probablemente será también acusado y será sometido a un interrogatorio. Entonces no es lo mismo presentarse a un interrogatorio sin saber por dónde te van a venir los tiros a presentarte una vez que sabes todo lo que saben las otras partes y que te van a preguntar. Por eso es el motivo de tanta gente que se ha personado, en primer lugar, para saber el sumario y en segundo, de qué manera le afecta todo lo que se está descubriendo. Te he explicado lo que sabemos de la cronología de la investigación, pero vamos ya con las preguntas. La primera se la hace y se la responde Gerard Piqué, exjugador del Barça en RAC1. ¿Qué sentido tiene comprar árbitros con factures? Tu, si vols comprar un àrbitre, és tan fàcil com anar a l'àrbitre i amb mina negra quedes amb ell, li dones un sobre i s'ha acabat. O sigui, és que les coses són molt més senzilles que no anar a un vicepresident del comitè tècnic d'arbitratge, pagar-li un salari que saps que és públic, perquè saps que avui o demà t'ho trauran. ¿Por qué Enríquez Negreira se comunica a través de burofax? Se ha demostrado que es la forma más fácil de autoinculparse y un método extraño para hablar de temas tan oscuros. Si Enríquez Negreira recibió casi 7 millones de euros durante esos 20 años,
y no presenta un incremento notable de patrimonio, ¿dónde ha ido a parar todo ese dinero? De ese dinero solo queda un pequeño rastro que es un Peugeot 208 que acaba de ser embargado por la agencia tributaria por deudas que tenía el histórico mandatario arbitral y no tiene nada a su nombre. Por lo tanto, esa es en estos momentos la gran pregunta del millón que tiene que responder la investigación. ¿Por qué no aparece de momento como investigado Javier Enríquez? ¿Por qué el árbitro catalán Xavier Estrada Fernández decide presentar una querella en solitario para sorpresa y cabreo de todo el colectivo arbitral que había decidido esperar a que acabara la investigación de la Fiscalía? ¿Tiene algo que ver con su llegada a la política? Y lo que nos preguntamos todos, ¿cuándo tendremos una sentencia en firme? ¿Cuánto durará todo el proceso? Teniendo en cuenta la lentitud de la justicia española, esto no ha hecho más que empezar y solo se sabe en un procedimiento judicial cómo empieza y cuándo se empieza, no cuándo se acaba. Por lo tanto, se abre ahora un horizonte de años, sin lugar a dudas, en el que se va a prolongar la fase de instrucción, es decir, la de investigación, en un plazo que no está limitado, pero que se va a prolongar, como digo, durante bastantes años. En resumen, calcula entre 4 y 6 años. Y no es factible que haya consecuencias deportivas sin tener una sentencia en firme. Esto va para largo y lo contaremos aquí. Por cierto, ¿te acuerdas del caso del Anderlecht que te conté al comienzo? Te dije que la UEFA le sancionó sin poder competir en Europa durante una temporada, pero finalmente esa sanción quedó en suspenso por un defecto de forma. Y el presidente, que pagó 1 millón de francos belgas para comprar un partido, fue inhabilitado de por vida. Y ahora pone nombre al estadio del Anderlecht. Una moraleja más en el Expediente Negreira. Expediente Negreira. Un reportaje de Pablo Juan Arena. Suscríbete gratuitamente en tu plataforma de podcast. En cualquier momento te puede llegar otro archivo del Expediente Negreira.